y sobre el pezón, y sobre el pezón hacia la parte media de arriba hacia abajo del pezón y de medial a lateral queda dividido. Estos cuadrantes nos sirven a nosotros para ubicar anatómicamente la presencia de masas, endurecimientos, cambios en la coloración de la glándula mamaria ante la sospecha pues de que algo normalmente no está funcionando como debería hacerlo. ¿Listo? Entonces es bien importante que nosotros tengamos en cuenta eso, que las mamas entonces tienen una piel, un tejido celular subcutáneo y la glándula mamaria como tal, que la piel hacia el centro pues estaría representado por la areola y por la papila mamaria o pezón, y que hacia la superficie interna está la glándula mamaria como tal, ¿sí? Donde vamos nosotros a encontrar todo lo que son los alveolos. Estos alveolos van a formar esos acinos alveolares que van a drenar a los conductos galactóforos, y esos conductos galactóforos o galactíferos entregarán hacia los poros que están ubicados en el pezón, pues la leche para que pueda ser extraída. Y es bien importante que esos acinos pues alveolares tengan cada uno su conducto y pueda liberar la leche que está produciendo en una mujer que ha acabado pues de tener o de nacer su producto. ¿Listo? Em, ¿Qué más? Y esto pues es importante los cuadrantes, como les acabé de mencionar, para que nosotros podamos determinar la presencia de masas, de cambios en la coloración, y esto pues nos ayuda a determinar el manejo que se debe seguir pues con ese paciente. ¿Listo? Bueno, entonces eso era lo que teníamos para revisar en esta primera parte de nuestro sistema genital femenino y de nuestra glándula mamaria. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un pequeño receso para continuar a las 9:15. Por favor, nos volvemos a conectar para mirar lo del sistema genital femenino, masculino. Bueno, chicos, entonces, buenos días nuevamente. Vamos a continuar entonces con la siguiente revisión, que es la de anatomía del sistema genital masculino. ¿Listo? Bueno, entonces nuestro sistema genital masculino va a estar conformado por los siguientes órganos. ¿Listo? De los que vamos a hablar, perdón. Va a estar conformado por los testículos, va a estar conformado por un conducto que es el epidídimo, las vías espermáticas, donde vamos a encontrar el conducto deferente, que inicia con D de dado, las glándulas vesiculosas, los conductos eyaculadores y la uretra. Cuando hablamos de glándulas vesiculosas, hacemos referencia a las glándulas seminales. Las glándulas anexas, entonces vamos a encontrar la próstata, las glándulas bulbouretrales y el quinto órgano que sería el pene. ¿Listo? Entonces, esos son los órganos de los cuales nosotros vamos a hablar. Entonces, miren, aquí tenemos el testículo, está por fuera. Aquí sobre el testículo, miren, el epidídimo. Aquí las vías, entonces miren, aquí encontramos el conducto deferente. Miren todo esto, el conducto deferente, perdón, la vesícula seminal. Aquí encontramos la próstata. A este nivel más o menos encontraríamos las válvulas, las glándulas bulbouretrales y esto que es el pene. Miren aquí, nuestro testículo con nuestro epidídimo y aquí ya nuestro conducto deferente, lo que podríamos mirar en esta imagen.
Entonces hablemos de los testículos. Los testículos entonces, perdón, son unas estructuras glandulares que miden aproximadamente 5 centímetros de largo, son de color blanco azulado, de superficie lisa, que se van a encontrar dentro de un saco que se ha denominado escroto. Perdónenme un ratico. Perdón. Ya, qué pena, es que estaba congestionada. Bueno, entonces dijimos que esos testículos van a encontrarse dentro de una bolsa escrotal que se encarga de protegerla, que se denomina escroto. Como vamos a ver más adelante, va a estar formada por una serie de capas que le van a dar la protección y van a mantenerle la temperatura que éste necesita, ¿sí? Este testículo va a presentar dos polos, un polo superior, anterior, ¿sí? Y otro polo inferior, posterior. Va a tener una cara lateral, va a tener una cara medial, vamos a encontrar también un borde anterior libre y un borde posterior que va a estar adherido o fijo a un repliegue de membrana serosa, que es el que le va a dar la estabilidad. ¿Listo? El testículo es entonces esa glándula sexual masculina, ¿sí? Miren aquí, este es el testículo. Estábamos viendo acá, mírenlo. Entonces, es el testículo, la glándula sexual masculina, que va a tener, así como el ovario, dos funciones. Una función de gametogénica y una función secretora. Cuando nosotros hablamos de la función gametogénica, estamos haciendo referencia pues a una serie de esas transformaciones celulares que van a convertir esa célula germinal en un espermatozoide pues maduro, que es el que va a encargarse de la fecundación en un momento determinado, ¿cierto? Eh, no podemos olvidar, y como lo habíamos hablado en embriología, ese proceso, ¿sí?, de maduración, digámoslo, o de transformación de esa célula germinal en un espermatozoide adulto ocurre en el epitelio germinal de los túbulos seminíferos, pero ya durante la vida sexual activa, ¿listo? Por efecto de la estimulación hormonal, ¿no es cierto? Entonces, cuando viene la estimulación de la testosterona, empieza esa diferenciar. ¿Dónde ocurre? Pues en el testículo, pero específicamente a nivel de los túbulos seminíferos, ¿no es cierto? Y la función secretora como tal del testículo es la liberación de la hormona testosterona. Nosotros habíamos aprendido en embriología que esa testosterona iba a ser liberada por las células de Leydig, ¿no es cierto? Que iban a estar ubicadas en el intersticio. Entonces, alrededor, habíamos dicho, de cada una de esas células germinales íbamos a encontrar las células intersticiales de Leydig. Esas células intersticiales de Leydig son las encargadas de secretar testosterona, que es la parte pues hormonal que cumplen los testículos. ¿Listo? Bueno, entonces ese es nuestro testículo. Perdón, aquí podemos mirar, entonces nuestro testículo, miren, esta sería su cara lateral, este sería su borde anterior, mírenlo aquí, este sería su borde posterior. ¿Listo? Entonces sería su extremidad superior y esta sería su extremidad inferior. Entonces aquí lo podemos mirar. Esta es una vista antero-posterior. Entonces miren aquí. Extremidad superior, extremidad inferior, borde anterior, borde posterior, que podríamos decir está en relación pues con el epidídimo. Esta sería su cara lateral y pues obviamente hacia atrás estaría su cara medial. ¿Listo?
Bueno, los testículos van a estar rodeados por la túnica vaginal, que es la que lo recubre como internamente, formada por una capa parietal externa que a nivel del borde posterior del epidídimo y del mediastino testicular se refleja para continuarse en una capa visceral. La capa visceral está apoyada sobre la túnica albugínea y el epidídimo. ¿Listo? Que son membranas, son túnicas, perdón, que van a estar recubriendo y protegiendo los testículos. Entonces, miren aquí. Aquí tenemos nuestro testículo que está cubierta por la lámina visceral de la túnica vaginal. Miren aquí. ¿Sí? Y aquí, pues miren, el epidídimo que está por fuera, miren aquí. Y aquí, pues miren, la lámina parietal de la túnica vaginal, que es lo que nos dice acá. Miren. Entonces, túnica vaginal, esa túnica vaginal tiene dos capas, una capa externa y una capa interna, ¿no es cierto? Entonces, miren aquí, la capa externa, que es la parietal, miren aquí, y la capa interna o visceral. Entonces, la visceral y la parietal de la túnica vaginal. Que es lo que estamos mirando ahí. Bueno, la túnica vaginal, ¿sí? Presenta una reflexión, ¿sí? O sea, como un movimiento, digámoslo, superior, que va a conformar el ligamento superior del epidídimo. ¿Listo? Y otra reflexión inferior que corresponde al ligamento inferior del epidídimo. Entonces, miremos aquí, miren aquí. Entonces, este es el testículo, es un corte del testículo. Miren aquí, este es el epidídimo, todo esto que estamos viendo aquí es epidídimo. Entonces, miren aquí el testículo, miren, todo esto que estamos mirando aquí es epidídimo. Entonces, aquí este es el 1, es la cabeza del epidídimo, ¿sí? El 2, que está más visible en esta de arriba, es el cuerpito. 3 es la colita del epidídimo. Este ya sería el conducto deferente, pues que está pegadito de acuerdo al corte, como se lo hicieron, ¿sí? Entonces miremos aquí, miren, el ligamento epididymario superior, y aquí no podemos mirar aquí, el ligamento epididymario inferior, miren aquí. ¿Listo? Que es lo que nos está hablando en esta diapositiva. Aquí. Entonces la túnica vaginal, entonces el ligamento superior del epidídimo y el ligamento inferior del epidídimo. Entonces aquí lo podemos, perdónenme chicos, lo podemos mirar. Entonces el ligamento superior y el ligamento inferior. Miren aquí, ligamento superior y el ligamento inferior. Entre el testículo y el epidídimo se forma una hendidura en la túnica vaginal que se denomina el seno del epidídimo. Es como un espacio que hay ahí. La capa serosa es la capa visceral de la túnica vaginal y la capa subserosa está constituida por tejido conectivo. ¿Listo? Entonces, aquí podemos mirar con esta flechita negra aquí este espacio, como lo muestra, que es el seno del epidídimo. Y aquí está el ligamento, pues sería este sí es el inferior, aquí no lo podemos mirar realmente los ligamentos como tal, no son visibles. Entonces aquí estaríamos el seno del epidídimo. Es un espacio que está entre la cara del testículo y el epidídimo. La túnica albugínea, ¿sí? Es una capa de tejido conectivo denso que rodea el parénquima testicular, enviando tabiques de tejido conectivo desde el mediastino hasta la superficie testicular. Entonces miremos aquí. Miren, aquí la túnica albugínea. Este es el testículo, ¿sí? Entonces, al parénquima del testículo ahí vamos a encontrar la túnica albugínea, miren. Y por fuerita de la túnica albugínea, la túnica vaginal o túnica vaginalis. Y tiene dos capas, mire, una capa visceral, miren aquí, que está pegadita a la túnica albugínea, y una parietal, miren aquí, ¿listo? Estas están recubriendo el testículo.
Entonces, estas son todas las capas que están aquí recorriendo el testículo. Entonces, la fascia espermática interna aquí, miren. La fascia y músculo cremastérica acá. La fascia espermática externa. La fascia de Dartos y el músculo de Dartos. Y la piel, miren. ¿Sí? Estas son las capas que vamos a ver mucho más adelante que están protegiendo pues al testículo. ¿Listo? Entonces, miren. Pegada, como dice aquí, no adherida. Rodeando el parénquima testicular está la albuginia. ¿Listo? Miren qué importante. Desde el mediastino hasta la superficie testicular. Conforman los tabiques testiculares que delimitan a los lobulillos testiculares. Dentro de los lobulillos testiculares vamos a encontrar los túbulos seminíferos. Esos túbulos seminíferos vamos a encontrar de dos tipos. Unos, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, miren aquí, miren. Entonces, esta es la túnica albugínea. Miren aquí, esta es la túnica albugínea. ¿Listo? Por fuera de la túnica albugínea, aquí vamos a encontrar la túnica vaginal. Miren aquí, la túnica vaginal. ¿Listo? Con su rama visceral y parietal, con su capa, perdón, parietal y visceral. Esta túnica albugínea, ¿sí? Se va hacia la parte interior, ¿sí? Y va a formar esto que son los tabiques testiculares. Esto, o septos, tabiques testiculares o septos, ¿sí? Esos tabiques testiculares van a delimitar a todo esto que son los lobulillos testiculares. Miren, eso que están viendo aquí. Se los muestro. Entonces, miren, esto que estamos viendo aquí, esto todo es la albuginia, ¿sí? Y mire cómo esa albuginia va a formar estos hundimientos aquí, así, que se denominan tabiques testiculares. Esos tabiques testiculares que delimitan esto que nosotros estamos mirando aquí en el centro, que corresponde a qué? A los lobulillos testiculares. Dentro de estos lobulillos testiculares, ¿qué encontramos? Encontramos estos que se llaman los túbulos seminíferos. Mírenlos aquí, ¿sí? Esto que usted está viendo aquí, amarillito, son los túbulos seminíferos. ¿Listo? Esos túbulos seminíferos, como vamos a ver más adelante, mire, hay de dos tipos. Unos túbulos seminíferos contorneados y uno de los túbulos seminíferos rectos. Los túbulos seminíferos contorneados tienen un trayecto tortuoso y están ubicados en la porción periférica de los lobulillos testiculares, mientras que los túbulos seminíferos rectos son los que son los más mediales, digámoslo así, y van a desembocar en la red testicular o red testis, que está ubicado a nivel del mediastino testicular. Entonces, mire, todo esto que estamos mirando acá serían los túbulos seminíferos contorneados. Y hacia esto, miren aquí, esto que estamos mirando acá es lo que se llama red testis, en la parte del mediastino testicular. Próximos a esta red testis vamos a encontrar los túbulos seminíferos rectos. Entonces, hacia la parte medial los rectos y hacia la parte lateral los contorneados. ¿Listo? Aquí también podemos mirar. Entonces, miren aquí, la túnica albugínea, miren, aquí la albugínea, ¿sí? Esa túnica albugínea, entonces miren aquí formando los tabiques, miren aquí, ¿sí? Esos tabiques entonces, son los tabiques testiculares o septos testiculares, delimitan todo esto naranjita que se ha denominado lobulillos testiculares, miren, son los lobulillos testiculares. ¿Qué encontramos dentro de los lobulillos testiculares? Los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos contorneados, mire, que son estos, contorneados, y los túbulos seminíferos rectos, mire, aquí, rectos. Mire cómo se disponen en forma recta. Entonces, los contorneados son los laterales, los que están hacia afuera, y los rectos son los mediales, que están en relación con la parte mediastínica del testículo, y van a desembocar en esto, mire, en la red testicular o también denominada red testis en el mediastino testicular.
Por fuera de esta albugínea, miren aquí, vamos a encontrar la túnica vaginal. Vean aquí. Esa túnica vaginal entonces tiene dos capas, una capa visceral y una capa parietal. ¿Listo? Dice, desde esta última parte, de 10 a 20 conductillos eferentes con E de elefante, ¿sí? O sea, desde aquí, desde esta última parte, que es la red testis, aquí terminamos en la red testis, parten ¿hacia dónde? Hacia la cabeza del epidídimo. Unos conductillos que se han denominado conductillos eferentes, mírenlos ahí, con E de enano, porque el otro es deferente, ¿sí? Entonces, desde esta red testis, ubicada en el mediastino testicular, parten, ¿sí? Entre 15 a 20 conductillos eferentes que van a desembocar en el epidídimo, véanlo aquí, desembocan en el epidídimo. Precisamente en esta que es la cabeza del epidídimo, ¿sí? En la porción posterior del testículo, la túnica albugínea es más densa y forma el mediastino testicular, que ya lo habíamos visto. La capa vascular rodea el testículo por debajo de la capa visceral de la túnica vaginal, obviamente pues para poderlo nutrir. Entonces eso es lo que ya habíamos visto. Los vasos sanguíneos atraviesan desde aquí la túnica albugínea para ingresar en los tabiques testiculares, emiten vasos recurrentes para el parénquima testicular. Las venas reciben la sangre del mediastino testicular y la conducen, miren, al plexo venoso pampiniforme. ¿Listo? Entonces, todo, o sea, igual, nunca se olviden, las arterias van de afuera hacia adentro, mientras que las venas van de adentro hacia afuera y conforman plexos venosos que le van a ayudar, pues, precisamente ¿a qué? A mantener la irrigación o la parte, pues, venosa adecuada. Bueno, otra cosa que es importante es que, bueno, ahorita hablamos del epidídimo. Aquí sigue, el epidídimo, ¿listo? Este epidídimo va a estar apoyado sobre el borde posterior y medial del mediastino testicular, que corresponde pues al borde medial del testículo. ¿Cuál es la función del epidídimo? Almacenar los espermatozoides, esa es la función. Y secretar una gran cantidad de enzimas y nutrientes como hormonas que se van a encargar de la maduración de los espermatozoides, adquiriendo la capacidad de poder fertilizar un óvulo. ¿Listo? El lugar de formación de los espermatozoides está constituida solamente por los túbulos seminíferos contorneados. ¿Listo? Entonces, solamente hay los túbulos seminíferos rectos, la red testicular y los conductillos testiculares aferente y el conducto epididimario, lo único que hacen es transportar los espermatozoides. ¿Listo? Entonces, eso quería reforzarles y que nos quede muy claro, que en la única parte donde se forman los espermatozoides es en los túbulos seminíferos contorneados. No se forman en ninguna otra parte. Bueno, referente entonces a este epidídimo, dice que este va a almacenar los espermatozoides. ¿Listo? Ese los almacena, no los forma, los guarda. ¿Dónde se formaron los espermatozoides? Aquí, en estos túbulos seminíferos contorneados. Aquí, en estos túbulos seminíferos contorneados, se formaron los espermatozoides. Pero este epidídimo, mire que es esto que estamos viendo aquí, lo que hace es almacena esos espermatozoides. Los tiene ahí quieticos hasta cuando se necesite. Este epidídimo se ha dividido en 3 porciones: la cabeza, el cuerpo y la cola. La cabeza, pues es la parte superior y medial y está formado o conformado por los conductillos eferentes. Esos conductos que salen de la red testicular del mediastino testicular. El cuerpo, pues va a ser la porción media o la porción central del epidídimo y la cola que corresponde a la porción inferior o terminal. Entonces, miren, aquí están los conductillos, volvemos a mirar. Entonces, los túbulos seminíferos contorneados, que es donde se forman los espermatozoides. Aquí tenemos los túbulos contorneados rectos, mírenlos aquí, los rectos.
Aquí tenemos la red testicular o red testis de esto que es el mediastino testicular. Y aquí tenemos los conductillos eferentes con E de enano o de elefante. Entonces aquí, mire, la cabeza del epidídimo, miren, todo esto es la cabeza del epidídimo. Miren aquí el cuerpo del epidídimo, todo esto es el cuerpo del epidídimo. Me bajé mucho. Perdón. Listo, entonces aquí. Miren aquí el cuerpo del epidídimo, ¿sí? Y aquí la cola del epidídimo, que ya es la parte terminal. Esa cola del epidídimo se va a continuar en esto, que es el conducto deferente, con D de dado. Conducto deferente, que ya sale, que más adelante vemos cómo. ¿Listo? Entonces dice que se extiende desde el final de la cabeza del epidídimo hasta el conducto deferente, mide más o menos entre 5 y 6 centímetros. La vascularización del testículo y del epidídimo están vascularizados por las arterias testiculares del conducto deferente y la arteria cremastárica, son las que se van a encargar de su vascularización. Las venas, entonces teníamos un plexo pampiniforme. Este plexo pampiniforme va a estar formado por dos grupos de venas, unas venas anteriores y unas venas posteriores. Las venas anteriores surgen a nivel o emergen a nivel de la cabeza del epidídimo y las posteriores a nivel de la cabeza, de la cola del epidídimo. Esto va a conformar el cordón espermático. Entonces, en el cordón espermático, ¿sí? Que cuando nosotros hablamos de canal inguinal, hablábamos de canal espermático, de cordón espermático, perdón, va a estar conformado por el grupo anterior. Entonces, en el cordón espermático, ¿sí? Las venas que conforman el grupo anterior del plexo pampiniforme acompañan a la arteria testicular y el grupo posterior del plexo pampiniforme va a acompañar al conducto deferente. ¿Sí? Entonces, ojo, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, la sangre del grupo anterior termina en la vena cava inferior, mientras que la sangre de... y también termina a la izquierda en la vena renal izquierda. Mientras que el grupo posterior termina a ambos lados de la vena epigástrica inferior. ¿Listo? Entonces, la parte anterior, que es la que emergía a nivel de la cabeza, pues del epidídimo, termina en dos partes. En la vena cava inferior, pues a la derecha, ¿sí? Ahí me falta la palabrita, o sea, del lado derecho van a terminar en la vena cava inferior, mientras que del lado izquierdo lo hacen en la vena renal izquierda, así como la del ovario. Y el grupo posterior de este plexo pampiniforme pues termina a ambos lados de las venas epigástricas inferiores. Aquí falta solamente esa parte, derecha, cava inferior. El drenaje linfático entonces del testículo va a acompañar a la arteria testicular y va a terminar drenando hacia los nodos lumboaórticos, lumbares y aórticos, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, en la región lumbar. La inervación testicular proviene del plexo lumbar, de los plexos aórticos, de los plexos testiculares, hipogástrico inferior y deferencial. Bueno, eso en cuanto al testículo y a su epidídimo. Ahora bien, el conducto deferente, ¿sí? Este conducto deferente es el que lo vamos a encontrar como continuación del conducto epididimario y al final del epidídimo, o sea, desde su colita. Tiene una longitud aproximada de 50 centímetros. Su trayecto inicial es tortuoso y luego se torna recto. Es la continuación del conducto del epidídimo y termina ¿dónde? Mire, termina en la uretra. Es un conducto muy largo. Ahorita miramos cuál. ¿En cuál uretra? Pues en la uretra prostática. ¿Se acuerda que cuando hablamos del sistema urinario dijimos que en el hombre pues tenía tres porciones? Una uretra prostática, una uretra esponjosa. 4, una uretra esponjosa, una uretra membranosa, ¿no es cierto? Entonces, este conducto deferente va a terminar a nivel de la uretra prostática. Prostática, membranosa y esponjosa. Listo, las tres. Y desembocaba pues en el glande.
Bueno, entonces miren, entonces este es nuestro testículo, miren aquí, nuestro epidídimo, miren aquí la cabeza, pues aquí internamente la cabeza, el cuerpo y la cola. Y aquí podemos ver a continuación todo este que es nuestro conducto deferente. Miren aquí, miren aquí el conducto deferente. Ahora vemos cómo termina, miren aquí el conducto deferente y miren, aquí se termina uniendo. Entonces, mire aquí, este conducto, pues todo esto es el conducto deferente, mírenlo aquí. Este conducto deferente, aquí vamos a ver cómo se une a este conducto de la vesícula seminal y forman otro conducto. Entonces, miren aquí. Y esta, pues, es la próstata. Entonces, debajo de la vejiga está la próstata. Estas son las vesículas seminales, se las presento, mire aquí. Vesícula seminal. Entonces, esta es la uretra esponjosa, la uretra prostática, perdón, uretra prostática. Aquí está la uretra membranosa y esta pues ya será la uretra esponjosa. Entonces, mire, en la uretra prostática, hasta ese nivel, pues llega nuestro conducto deferente. Ese conducto deferente, de acuerdo a su lugar de ubicación, va a presentar diferentes porciones. La porción escrotal es donde está unido pues al epidídimo, la porción funicular dentro del cordón espermático y hasta el anillo inguinal superficial, la porción inguinal a nivel del conducto inguinal cuando lo está atravesando y la porción pelviana, en la que el conducto deferente ingresa en la pared lateral de la pelvis después de atravesar el anillo inguinal profundo. ¿Listo? Porque se atraviesa todo el canal inguinal, desde afuera hacia adentro. ¿Listo? Entonces miren aquí. Tenemos aquí la porción testicular, miren aquí. Entonces la porción testicular o también llamada epidídimo testicular. Miren aquí la porción funicular, la porción inguinal y la porción pelviana o abdominopelviana. Este número 7 es la vesícula seminal y aquí en este 8 es el conducto de la vesícula seminal y ahora vamos a ver cómo se une el deferente con el conducto de la vesícula seminal y forman el conducto eyaculador. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, miren el recorrido que hace el conducto deferente en la porción pelviana. Este conducto presenta un trayecto inicial en la fosa ilíaca, desde donde se dirige hacia abajo y medialmente, pasando por encima y lateral a la arteria epigástrica inferior en el espacio retroinguinal. Después, el conducto deferente cruza por arriba y medialmente los vasos ilíacos externos. Después de atravesar los vasos ilíacos externos por arriba y medialmente, ingresa en la pelvis menor, donde describe una curva cóncava hacia abajo y medialmente, para finalmente cruzar medialmente la arteria umbilical, pasar por encima, medialmente y por delante del uréter, para ubicarse por detrás de la vejiga urinaria. ¿Listo? Entonces, esto es importante. Pasa por encima, medial y delante del uréter y luego se ubica detrás de la vejiga urinaria. Entonces, ese es el recorrido que hace nuestro conducto deferente a nivel de la porción pelviana o pélvico-abdominal, como también la llama. Luego se ubica por encima y por dentro de la vesícula seminal. Miren, en su terminación, el conducto deferente presenta una dilatación que se conoce como la ampolla del conducto deferente. Esa dilatación presenta una dilatación sacular denominada divertículo de la ampolla. Es una elongación, como un saquito. La ampolla se une, ¿sí? La ampolla del conducto deferente se une al conducto excretor de la glándula vesiculosa o también denominada glándula seminal o vesícula seminal. Y forman, miren, el conducto eyaculador que ingresa a la próstata, ¿sí? Entonces, este es mucho más específico porque la mayoría de literatura nos dice a nosotros que el conducto deferente se une al conducto de la vesícula seminal,
Vesícula seminal es sinónimo de glándula vesiculosa y forman el conducto eyaculador. Pero aquí es un poco más específico. Nos dice que cuando entra el conducto deferente en la vesícula seminal o glándula vesiculosa, forma la ampolla. ¿Y qué es la ampolla del conducto deferente? La que se une, ¿sí?, al conducto excretor de la glándula y forman el conducto eyaculador. ¿Listo? Entonces miren aquí. Miren aquí. Entonces, este es el uréter. Entonces miren aquí. Entonces miren aquí. Este es el uréter. ¿Sí? Entonces, ahí es que nos dice ¿cómo es que nos decía? Pasa por encima y medialmente, mírenlo aquí, el deferente, mírenlo, este es el deferente. Pasa por encima y medialmente, delante, mire, aquí miramos como si pasa por delante, mire, delante del uréter y se ubica detrás de la vejiga urinaria. Entonces es la parte posterior de la vejiga y mire, pasa por delante del uréter, lo cruza por delante. Mire, aquí tenemos la ampolla del conducto deferente, mire, esta es la ampollita cuando termina. Esto que estamos viendo aquí, entonces sería la ampolla del conducto deferente. Esta es nuestra vesícula seminal. Mire aquí, se une este conducto de la vesícula seminal con esta que es la ampolla del conducto deferente, entran aquí a la próstata y forman el conducto eyaculador. Entonces así es como se forma nuestro conducto eyaculador, que es lo que estábamos mirando acá. La pared del conducto deferente, de afuera hacia adentro, va a estar conformada por la adventicia, pues que es la serosa que lo recubre externamente, parte del peritoneo, una capa muscular que a su vez tiene 3 capas de células musculares para darle la contractibilidad y a través de sus movimientos contráctiles, pues, o peristálticos, pueda el espermatozoide desplazarse, y una capa mucosa que va a estar revestida por epitelio ciliado que forma pliegues longitudinales que le van a servir también pues como reservorio. ¿Listo? Este conducto deferente, entonces lo que hace es permitir el paso de los espermatozoides. ¿Desde dónde? Desde el epidídimo hasta dónde? Hasta el conducto eyaculador. Y al mismo tiempo también vamos a tener en cuenta que este conducto deferente es un sitio de almacenamiento. Almacena los espermatozoides durante un tiempo, ¿sí? Sin perder la fertilidad. Entonces aquí, en esos precisamente, en esos pliegues longitudinales que nos dice ahí que nos sirve de reservorio, es donde se van a almacenar los espermatozoides sin que pierdan su capacidad de fertilidad. ¿Listo? Entonces, esa capa muscular, pues simplemente es la que nos va a ayudar a movilizarlo. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, que este conducto deferente también los almacena. ¿Listo? La vascularización del conducto deferente, la parte arterial, está dado por las arterias del conducto deferente, que son ramas de la arteria umbilical, y también por unas ramas de la arteria vesical inferior. La parte venosa está a cargo de las venas testiculares y de las venas vesicales. Los linfáticos lo hacen hacia los nodos ilíacos externos e internos y la inervación va a estar dada por ramos del plexo hipogástrico inferior que van a dar origen al plexo deferencial, ¿listo? Que van a estar a ese nivel. Bueno, después entonces ya de que está el conducto deferente, vamos a llegar a las vesículas seminales o también conocidas como glándulas vesiculosas, son las mismas. Estas son unas estructuras tubulares que miden aproximadamente 5 centímetros de longitud, es una pared delgada, como miramos pues están ubicadas hacia la parte posterior de la vejiga y sus paredes también tienen una capa una capa externa, una capa media y una capa interna. Cuando hablamos de la capa externa, pues hacemos referencia a la adventicia, que está compuesta por tejido conectivo que fija la glándula o vesícula seminal, pues al fondo vesical, le da estabilidad en esa parte. La capa muscular, dispuesta de manera
espiralada y reticular, y una capa mucosa que es loculada, tiene así como unos islotes y recubierta por un epitelio secretor. Este va a producir una secreción viscosa que participa en la constitución del semen. ¿Listo? Entonces, miremosla aquí. Ya. Entonces, ahí nosotros podemos ver en este corte, miren aquí, esta pues es la vejiga, y hacia la parte posterior de la vejiga, miren aquí, la vesícula seminal, ¿sí? Esa sustancia que produce es de tipo mucoide y tiene un gran valor nutritivo y también se encarga de proteger a los espermatozoides. Aquí miramos que tiene la forma, regresémonos un poquito, miren, aquí podemos observar, mire, que estas vesículas seminales tienen así como una forma de un tubo saxiforme, o sea, alargado, así como apendicular. Puede tener diferentes dimensiones y podemos ver que está localizado lateralmente a los conductos deferentes. Mire. ¿Sí? Entonces, es el conducto deferente y lateralmente a este vamos a encontrar las vesículas seminales. Y obviamente, pues va a estar por detrás de la vejiga. Mire, tiene un extremo superior y un extremo inferior. Miramos aquí que el extremo superior termina pues en un fondo ciego, cerrado, que va a estar cubierto por peritoneo. Y la extremidad inferior de esta vesícula seminal pues va a terminar formando su conducto excretor. ¿Listo? Que es lo que estábamos mirando aquí. Miren aquí. Y esta es la próstata. Todo esto que estamos viendo aquí es la próstata. Miren aquí también. Entonces, el conducto deferente, la ampollita. Miren aquí la vesícula seminal. Miren aquí la próstata y aquí se une. El conducto excretor de las glándulas vesiculosas o vesículas seminales desembocan en el conducto deferente o se unen pues con el conducto deferente y forman el conducto eyaculador. Del conducto deferente, específicamente la ampolla del conducto deferente, se une con este conducto excretor y forman en conjunto el conducto eyaculador que se abre hacia la próstata. Entonces miren aquí, el conducto eyaculador. Vean aquí. El conducto eyaculador del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, miren aquí la ampollita. Miren, este es conducto deferente. Este es conducto excretor de la vesícula seminal. Se forman y se unen y forman el conducto eyaculador que se abre hacia la próstata. Aquí también lo podemos observar. Miren aquí el conducto eyaculador. Miren a la próstata. Vesícula seminal, la parte ampollosa del conducto deferente. Entonces, las relaciones que vamos a tener de las vesículas seminales, pues en dirección anterior, están relacionadas con el trígono vesical y la porción terminal del uréter. Hacia la parte posterior están separadas del recto. Abajo encontramos el tabique recto vesical y arriba pues por peritoneo urogenital que forma el fondo de saco recto vesical. Esta relación que tiene las vesículas seminales con el recto permiten explorar las glándulas vesiculosas o vesícula seminal a través del tacto rectal. O sea, porque están sobre la próstata, entonces a través del tacto se las puede palpar y se las puede pues estimular. En dirección lateral vamos a encontrar que las vesículas seminales se relacionan con los plexos venosos vesicales y prostáticos y medialmente con el conducto deferente. Hacia la parte superior con el segmento yuxtavesical del uréter, el peritoneo, y hacia abajo con la base de la próstata por posición anatómica. Pues aquí las podríamos ver.
En cuanto a la vascularización, las arterias, pues tenemos arterias del conducto deferente o la arteria vesical inferior, son las que se van a encargar de su irrigación arterial, y también ramas de la arteria rectal media. ¿Listo? En la parte venosa, las venas pequeñas van a formar el plexo alrededor de las glándulas vesiculosas o vesículas seminales, desembocan en los plexos venosos vesicales y prostáticos, en las venas rectales medias, ojo, venas rectales medias, y todos ellos van a terminar a nivel de la vena ilíaca interna. ¿Listo? Todos a nivel de la vena ilíaca interna van a desembocar. La parte linfática drena hacia los ilíacos internos y la parte de la inervación de la vesícula seminal va a estar a cargo del plexo hipogástrico inferior. Bueno, eso en cuanto a nuestras vesículas seminales. ¿Listo? Espérame una cosita. Una cosita, ya me regreso, ya me regreso. Bueno, entonces, algo que también es importante, aquí por ejemplo en nuestro conducto eyaculador, es que este conducto eyaculador lo que hace es permitir el paso, ¿sí?, de los espermatozoides. ¿Desde dónde? Desde el conducto deferente hasta la uretra prostática. ¿Listo? Entonces no se olviden de eso. Este es lo único que hace, pues digámoslo de alguna manera, es permitir ese paso. ¿Cómo se formó ese conducto eyaculador? Pues por la unión, ya dijimos, de la ampolla del conducto deferente y el conducto excretor de la vesícula seminal. Este conducto eyaculador va a penetrar a la próstata en su parte, en la superficie posterior. Una vez ingresa por la parte posterior de la próstata, va a tomar la dirección hacia abajo, hacia adelante y medialmente para terminar abriéndose en la porción prostática de la uretra, ¿sí? Donde se abre exactamente a cada lado del utrículo prostático, que nosotros lo revisamos en sistema urinario. Entonces, eso es importante que lo tengamos pues en cuenta, ¿listo? De nuestro conducto eyaculador. La próstata entonces es una glándula impar, ¿sí? Entonces, esa glándula impar pues también es un órgano muscular, aparte de ser glandular, también es muscular, tiene más tejido muscular que glandular. ¿Y cuál es la función? La función que tiene esta próstata es secretar el líquido lechoso alcalino que va a neutralizar la acidez de los demás líquidos. ¿Eso qué hace? Le brinda movilidad y fertilidad a los espermatozoides. O sea, pues produce el semen, ¿no? Que es lo que le va a ayudar a todas estas funciones. Siendo una glándula impar, entonces que también tiene su componente muscular, está ubicado por debajo de la vejiga urinaria y rodea la uretra prostática, ¿sí? O sea, está alrededor de la uretra prostática. La próstata presenta una base, que es la porción que está fusionada a la vejiga urinaria. ¿Listo? La porción proximal es la porción postero superior palpable que está por encima de la abertura del conducto eyaculador. Entonces, miren aquí, esta es la próstata. Esta es nuestra vejiga. Esta es nuestra próstata. Miren aquí la vesícula seminal. Miren aquí el conducto eyaculador. Miren aquí el conducto eyaculador. La próstata es una glándula anexa, como la habíamos visto, pero también tiene componente muscular. Entonces, miren aquí, la próstata, miren, la glándula, es una glandulita. La zona glandular periuretral es la región que rodea la uretra en la porción proximal de la próstata. La porción distal es la porción posterior palpable de la próstata que está por debajo de la desembocadura del conducto eyaculador. Entonces, mire, esta es la porción supra y esta es la porción infra, porque esto que usted está viendo aquí en el cursor donde se lo dejé es el conducto eyaculador.
Entonces lo que aquí nos está diciendo es que hay una porción proximal arriba, una porción distal por abajo de la abertura del conducto pues eyaculador. Entonces dijimos que la base estaba dirigida hacia arriba en relación pues con la vejiga, que el vértice apunta en dirección pues anteroinferior, está rodeando la uretra prostática y cerca del músculo transverso del periné, que estaría a este nivel. Entonces, aquí podemos definir que la base, mire, estaría hacia arriba y el vértice estaría hacia abajo. A este nivel, aquí donde yo le estoy pintando, es donde nosotros vamos a encontrar nuestro músculo transverso superficial del periné, porque ese es el piso de la pelvis. La próstata presenta tres caras, una anterior que está orientada hacia la sínfisis púbica, una posterior relacionada con el recto y una inferolateral. ¿Listo? Entonces, que está relacionada pues con la pelvis como tal. Está formada la próstata por un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Cada uno de estos lóbulos se puede dividir en 4 lobulillos. Uno inferoposterior, inferolateral, superomedial, que rodean al conducto eyaculador. Y uno anteromedial, que contacta lateralmente con la uretra proximal. Entonces serían como los 4 lobulillos. Pero en sí tenemos 2 lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Y cada uno de esos lóbulos se divide en 4. ¿Listo? Entonces aquí podemos mirar nuestra vejiga, ¿sí? Por debajito de la vejiga, entonces tenemos, miren, nuestro uretra prostática. Entonces miren, aquí está la uretra. Este sería el lóbulo derecho y este sería el lóbulo izquierdo. Entonces este ya sería la uretra prostática como tal. Aquí tenemos nuestro utrículo prostático, los ostium del conducto eyaculador, que dijimos que cada orificio o abertura de drenaje del conducto eyaculador se abren a cada lado del utrículo prostático. Entonces miren aquí el diafragma urogenital, el músculo transverso, que es donde descansa el vértice de la próstata. El istmo de la próstata va a corresponder a la unión anterior de los dos lobulillos anteromediales, del lado derecho y del lado izquierdo. La próstata está formado por tejido conectivo y muscular. El parénquima prostático está formado por 15 a 30 conductillos prostáticos, conductos excretores que van a terminar en la uretra prostática. Es importante que nosotros no olvidemos que al ser la próstata una glándula, puede aumentar de tamaño, ¿no es cierto? Y al aumentar de tamaño, esta próstata puede generar obstrucción de la evacuación de la orina, precisamente pues por el sitio de ubicación que tiene. En ese orden de ideas, entonces, ¿qué podemos definir? Que cuando la persona se opera de la próstata, se reseca, hay una parte que no se puede extraer completamente. Al ser tejido glandular, la próstata puede volver a crecer sin que eso genere o justifique, digamos, o haga pensar que el cirujano lo operó mal. No es que esté mal operado, sino que como es un tejido glandular, la estimulación puede hacer que vuelva a crecer. ¿Listo? Entonces, no es que lo operaron mal porque le dejaron la próstata. No es que lo operaron mal, es que es una glándula y las glándulas pueden volver a crecer. ¿Sí? Entonces, o por ejemplo, como tiroides, la tiroides también es una glándula, la extraen completamente, pero puede haber una parte que haya quedado por ahí. En ese orden de ideas, ese que quedó por ahí es lo que genera pues como el crecimiento nuevamente y por eso los pacientes deben estar pues en controles, esto dependiendo de la patología que tengan, por la cual se haya retirado, por ejemplo, la próstata o cualquier glándula. El tejido muscular de la próstata está formado por células musculares lisas localizadas entre los conductillos prostáticos. Regáleme un minuto, por favor.
tiene una región que es visible por ecografía entre el borde inferior de la próstata y la flexura anorrectal, donde se tacta la próstata y el recto. Entonces, esa es una región trapezoidea, pues, digamos que ecográficamente y se puede tactar, pues, a través de los tactos rectales. ¿Listo? La próstata está relacionada en la superficie interna con la uretra prostática, con sus esfínteres, con los conductos eyaculadores y con el utrículo prostático. Los conductos eyaculadores, ya dijimos, atraviesan la próstata por detrás de la uretra en dirección oblicua, hacia abajo adelante, y termina a cada lado del colículo seminal por debajo del utrículo seminal o utrículo prostático. El utrículo prostático, ¿qué es? Es un pequeño divertículo mediano de la uretra prostática que se abre en el vértice del colículo seminal. Esto lo miramos en urinario, que es lo que estamos mirando aquí. El utrículo prostático, los orificios de los conductos eyaculadores y el colículo seminal. Las relaciones extrínsecas que tiene la próstata, entonces, en dirección anterior, se relaciona con el espacio retropubiano, el pubis y la sínfisis púbica. El espacio retropúbico, retropubiano, está limitado lateralmente por los ligamentos puboprostáticos. En su interior vamos a encontrar tejido adiposo y la porción anterior de los plexos venosos vesical y prostático. Eso son las estructuras que están ocupando este espacio retropúbico o retropubiano. Lateralmente está relacionado con la fascia pelviana parietal, cuya porción anterior va a formar el ligamento puboprostático, que lo ayuda a fijarla. En la porción inferior de la fascia pelviana, la próstata se va a relacionar lateralmente ¿con quién? Con el arco tendinoso de la fascia pelviana y el músculo elevador del ano, que ya los conocemos. En dirección posterior se relaciona con el recto, lo que permite pues que la podamos evaluar a través del tacto rectal. Es importante que tengamos en cuenta que cuando vaya a hacer el tacto rectal, obviamente en urología se lo van a enseñar, la técnica, no olvidemos que el pulpejo del dedo, ¿sí? Va hacia la parte anterior, ¿sí? Suena como ilógico, pero es una anécdota que pasó, que teníamos unos compañeros que cuando entramos palpaban con el dedo hacia atrás, entonces iban para el sacro. Entonces no olvidemos que el pulpejo del dedo debe ir hacia la parte anterior en busca de la próstata porque es la parte sensible del dedo. ¿Listo? Entonces se separa la próstata del recto por el tabique recto vesical que forma parte de la fascia pelviana visceral, que la habíamos visto. Este tabique, pues se va, el recto vesical se desdobla arriba alrededor de las glándulas seminales y en dirección lateral se unen las láminas laterales o sagitales de la fascia pelviana. Entonces, miren, aquí tenemos nuestra próstata, miren la vejiga, la sínfisis púbica, la gracieta pubiana, miren aquí el recto, entonces entra el dedito y puede palpar nuestra próstata. Y sobre la próstata, pues las vesículas seminales que también se podrían palpar. Entonces, relaciones extrínsecas, entonces en dirección superior, la base de la próstata se relaciona con la vejiga urinaria. Hacia abajo, la próstata está apoyada sobre el espacio perineal profundo, aplicando sobre el ligamento transverso del perine, detrás del cual pues pasa la uretra. El vértice de la próstata está relacionado con el cuerpo perineal y la parte de la vascularización, entonces, la parte arterial va a estar a cargo de las ramas prostáticas de la arteria vesical inferior, las ramas prostáticas de las arterias pudendas internas y rectales medias. Estos apellidos son bien importantes. ¿Cuáles? Vesical inferior, pudenda interna, rectal media, porque hay una pudenda externa y unas rectales superiores, medias e inferiores. Estos apelliditos son importantes. Las venas, entonces, van a estar a cargo del plexo venoso prostático. Ese plexo venoso prostático, ¿qué hace? Drena la sangre. ¿Hacia dónde? Hacia el sistema venoso de la vena ilíaca interna. Y a su vez recibe la sangre que viene de la vena dorsal profunda del pene
y de las venas de la base de la vejiga. ¿Listo? Entonces, eso hace ese plexo venoso prostático. Recoge sangre de todas esas partes para mandarla a la vena ilíaca interna. La parte linfática de la próstata forma una red periprostática en la que terminan algunos linfáticos de la uretra prostática y de los conductos eyaculadores. La linfa que se recoge se drena en dirección ascendente hacia los nodos ilíacos externos, lateralmente a los ilíacos internos y hacia la parte posterior hacia los nodos sacros, subaórticos y los nodos del promontorio. La inervación de la próstata va a estar a cargo del plexo hipogástrico inferior. Las ramas forman el plexo periprostático alrededor de la próstata. Las otras glándulas anexas que vamos a encontrar son las glándulas bulbouretrales, ¿sí? Las glándulas bulbouretrales, o también denominadas glándulas de Cooper, ¿sí? También son así denominadas glandulitas de Cooper, son unas pequeñas glándulas que van a estar, son mucosas que tienen el tamaño más o menos de una glandulita de maní, de un tamaño de un maní, que están ubicados en el extremo posterior del bulbo del pene o raíz del pene, a nivel del músculo transverso profundo del periné. Entonces, estas glándulas bulbouretrales van a segregar un líquido viscoso. ¿Cuál es la función de la producción de estas glándulas bulbouretrales? Proteger, ¿sí?, las paredes de la uretra contra la acción irritante de la orina. Eso es lo que hace esta secreción de las glándulas bulbouretrales. ¿Listo? Entonces, y pues se ubican, como lo decimos ahí, en el espesor del diafragma urogenital. Su conducto excretor, ¿sí?, tiene una longitud aproximada entre 3 a 4 centímetros de longitud. Los dos conductos de la glándula derecha e izquierda perforan la membrana perineal y desembocan en la uretra esponjosa. Entonces van a desembocar directamente en la uretra esponjosa a nivel del bulbo del pene. Entonces aquí podemos observar nuestra próstata, ¿sí?, nuestro utrículo prostático, a cada lado los orificios del conducto eyaculador, aquí nuestro colículo seminales, ¿sí?, este es nuestro colículo seminal, aquí los orificios de los conductos prostáticos a nivel del seno prostático. ¿Qué más miramos aquí? La base de la próstata, el vértice de la próstata, aquí el diafragma urogenital y miren aquí, las glándulas bulbouretrales descansan sobre el músculo del diafragma, ¿sí? O sea, descansan sobre el diafragma urogenital, transverso profundo del periné, miren aquí. Y van a desembocar, miren aquí, estos son los orificios del conducto bulbouretral. Se abren directamente en la uretra esponjosa del pene, a nivel de ¿dónde? Del bulbo del pene. ¿Listo? O raíz, miren, es aquí donde se inicia la raíz del pene o la uretra esponjosa, a ese nivel. Ya dijimos, producen un líquido claro y viscoso que se vierte durante la eyaculación hacia la uretra posterior y también va a lubricar y va a proteger las paredes de la uretra contra la acción irritante de la orina. La vascularización va a estar a cargo de la arteria del bulbo del pene y de la arteria uretral, que son ramas de la arteria pudenda interna. El drenaje venoso se hace hacia el plexo prostático y hacia el plexo vesical, que terminarán hacia las ilíacas internas. Y la inervación proviene de los ramos del nervio pudendo. Entonces aquí podemos ver nuestras glándulas bulbouretrales. No son ureterales, no, uretrales de la uretra, ¿listo? O glándulas de Cooper. Entonces ahí las podemos observar a nivel del diafragma urogenital. Bueno, y finalmente, pues hablando de, bueno, no finalmente, nos falta otro poquito. Y finalmente, cuando hablamos del testículo, dijimos que ese testículo tenía una capa albugínea
y otra capa que se dividía pues en una capa visceral y que se dividía en una capa parietal, ¿no es cierto? Y que hacia la parte más interna, pues íbamos a encontrar unas diferentes capas, o externamente unas diferentes capas que iban a estar reforzando ese testículo y que lo iban a estar protegiendo. Entonces, habíamos dicho que el testículo se encontraba dentro del escroto y ese escroto va a tener unas envolturas que van a proteger tanto al testículo como al epididio. Entonces, ¿qué es el escroto? El escroto es un saco cutáneo que contiene los dos testículos y el epididio. Este escroto está formado por dos capas principalmente, que son la piel y la túnica de dartos. La piel del escroto hacia su parte media presenta una línea que se llama rafe escrotal que se forma durante el desarrollo y permite dividir ese escroto en dos cavidades, en una cavidad escrotal derecha y en una cavidad escrotal izquierda. Entonces miren aquí, esto es el escroto y aquí demarcado, pues con marcadorcito está el rafe escrotal y eso es lo que nos divide en una cavidad derecha y en una cavidad izquierda. ¿Listo? La piel del escroto es fina, es extensible, está marcada por unos pliegues transversales que se interrumpen hacia la línea media por el surco longitudinal que se llama el rafe escrotal. En el adulto, la piel ya presenta pelos porque contiene glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas que ayudan a mantener la temperatura. ¿Listo? Entonces, miren, ahí les presento la piel del escroto, pues este ya es un adulto, ya miramos vellos y ya pelos y ya miramos glándulas pues ahí visibles y el rafe escrotal pues también lo podemos mirar a ese nivel. Debajo entonces de la piel vamos a encontrar el dartos y la fascia superficial del escroto o fascia superficial del escroto que está dado por el músculo y por la fascia. Es la dermis del escroto, la dartos, ¿listo? En la línea media, el dartos va a emitir una prolongación sagital que conforma el tabique escrotal, formando así dos cavidades dentro del escroto que son las bolsas escrotales. Entonces, este ya no está dado por la piel, sino por el dartos. La contracción del músculo disminuye la superficie escrotal y reduce así la pérdida de calor, constituyendo el aparato suspensorio del escroto. Entonces, este dartos o fascia superficial es el encargado, uno, de dividir la cavidad escrotal en dos bolsas escrotales y dos, al contraer este músculo, disminuye la superficie y mantiene la temperatura, evitando la pérdida del calor. Y mantiene suspendido el testículo dentro del escroto. Entonces, miren aquí. Entonces, no se olviden. Internamente, al testículo encontrábamos la albugínea, ¿no es cierto? Que esa era una membrana fibrosa, densa, que tapizaba por completo el parénquima testicular, ¿no es cierto? Esa era la albugínea. Por fuera de la albugínea ya encontrábamos la túnica vaginal, que esa túnica vaginal iba a tener dos capas, una capa visceral y una capa parietal, la visceral pegada pues al testículo y la parietal hacia la parte de afuera, ¿listo? Aquí podemos mirar entonces, miren, la piel que está por fuera, nos vamos a ir de afuera hacia adentro en esta conformación del escroto, la piel del escroto con todas sus características y por debajo, miren aquí de la piel del escroto y vamos a encontrar la fascia superficial, ¿sí? O también denominada dartos. ¿Listo? Entonces no podemos olvidar que la piel y esta fascia superficial o la túnica de dartos conforman el escroto. Solamente esas dos, ojo, el dartos y la piel forman el escroto. Es importante que lo tengamos en cuenta. Debajo vamos a encontrar la fascia espermática externa que está ubicado entre el dartos y el cremaster. Es una dependencia de aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen. Ya lo habíamos aprendido cuando hablamos de los músculos de la pared abdominal. Entonces, tenemos la piel, la túnica de dartos o fascia, ¿cómo lo denomina aquí? O fascia superficial del escroto. Entonces, piel, dartos,
Debajo del dartos vamos a encontrar la fascia espermática externa, miren aquí. Entonces, piel, dartos, fascia espermática externa. Entonces, esa fascia espermática externa es una prolongación de la aponeurosis, de la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen, ¿sí? Después viene la fascia cremastérica y el músculo cremaster. El músculo cremaster está formado por fibras estriadas. Presenta un fascículo lateral que se origina en el músculo oblicuo interno del abdomen y un fascículo medial que es inconstante y que está adherido a la espina del pubis. Las fibras de este músculo están entrelazadas con el tejido conectivo que conforman la fascia cremastérica. El cremaster está inervado por el nervio ilioinguinal y su contracción, desencadenada por el frío o por alguna emoción, asciende el testículo hacia el canal inguinal. Entonces, este músculo cremaster viene del músculo oblicuo interno. Entonces, miramos aquí. Entonces, miren, aquí tenemos piel, que estaría todo este grisecito de acá, dartos. Debajo de dartos encontramos la fascia espermática externa, que viene del oblicuo externo, de la aponeurosis del oblicuo externo. El músculo cremaster, que viene del músculo oblicuo interno, con su fascia, el músculo cremaster con su fascia cremastérica. Por debajo del músculo cremaster encontramos la fascia espermática interna. Ahorita hablamos de ella. Entonces miren aquí, la fascia cremastérica y el músculo cremaster. Aquí ya nos quitaron dartos y ya nos quitaron piel. Entonces, por debajo de esta fascia cremastérica vamos a encontrar esta que es la fascia espermática interna. Miren ahí. La fascia espermática interna es una prolongación de la fascia transversalis. Se adhiere a la porción posterior del testículo y del epidídimo y forman el ligamento escrotal, que es un vestigio del gubernaculus testis, de la etapa embrionaria. Entonces aquí tenemos, miren, fascia cremastérica y músculo cremaster oblicuo interno. Fascia espermática interna, fascia transversales. Aquí, a este nivel. Y la túnica vaginal, pues que ya habíamos hablado de ella, que tiene dos capas, una capa parietal y una capa visceral. Es una serosa, ¿sí? La capa parietal está relacionada o adherida a la fascia espermática interna y una lámina visceral que va a estar en contacto con la albuginia del testículo. Las dos capas se unen por encima del epidídimo, por delante y por detrás del cordón espermático y a los lados del ligamento escrotal. Entre las dos capas se forma la cavidad vaginal. O sea, ¿cuáles dos capas? La lámina parietal y la lámina visceral de la túnica vaginal del testículo forman la cavidad vaginal, que está llena de un líquido que le permite como la movilización, digámoslo así, de las dos capitas. Contiene un líquido que lo lubrica y la mantiene pues en posición normal, pero que cuando se acumula en cantidad normal puede generar aumento del tamaño en el volumen escrotal. Cuando hablamos de líquido seroso se llama hidrocele y cuando hablamos de sangre se llama hematocele, que ya puede ser por traumas o simplemente por hipoalbuminemia o por cualquier trastorno que puede estar generando esa pérdida. Esos hidroceles, que son líquidos, cuando usted evalúe su paciente pediátrico, porque son más frecuentes en pacientes pediátricos, debe hacerle la prueba de la luz. Entonces, de atrás hacia adelante, usted levanta el escroto, coloca una lucecita por detrás y mira si pasa o no pasa. Si la luz pasa de atrás hacia adelante, es líquido seroso el que está acumulado, pero si no lo deja ver, pues será un líquido de mayor densidad o podemos estar hablando de una consistencia sólida como tal. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta entonces que estas son las capas que nos están protegiendo al testículo. ¿Qué hacen? Lo protegen de trauma, le mantienen la temperatura, permiten su movimiento y desplazamiento de acuerdo al estímulo que se esté generando en él, ya sea de contracción y de elevación o de pues, relajación. ¿Listo? Bueno, entonces miren, de afuera hacia adentro, ¿qué tenemos? Tenemos la piel,
Luego tenemos dartos, ¿sí? La fascia de dartos. Luego la fascia superficial de dartos. Aquí miren, el dartos lo tenemos. Tenemos la fascia espermática externa. ¿De dónde viene esta fascia espermática externa? Viene de la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen. Luego tenemos nuestro músculo aquí, miren, nuestro músculo y fascia cremastérica o músculo cremaster y fascia cremaster, que viene precisamente del músculo oblicuo interno. Entonces el músculo cremaster es la prolongación a nivel escrotal del músculo oblicuo interno. Luego tenemos nuestra fascia espermática interna, mírenla aquí, esa fascia espermática interna, entonces viene de donde dijimos, de la fascia transversalis, de la aponeurosis de la fascia transversalis. Internamente ya habíamos hablado de la túnica vaginal, que tiene dos capas, una capa parietal y una capa visceral. La capa parietal va a estar fija o adherida a la fascia espermática interna, mientras que la lámina visceral va a estar en contacto directo con la albuginia, que era una capa, una membrana fibrosa que estaba en contacto con el parénquima testicular. Y que debemos tener en cuenta que entre la lámina parietal de la túnica vaginal y la lámina visceral había una cavidad, que era esa cavidad vaginal, donde se acumulaba un líquido normalmente, pero que cuando la cantidad excedía, pues ya podía generar sintomatología. ¿Listo? Y esas son las capas que se encargan de proteger y de conformar, pues, las envolturas del testículo. ¿Quién forma el escroto? Solamente dos. La piel y la túnica de dartos son los que están conformando conjuntamente el escroto, nadie más. Para la vascularización e inervación, entonces tenemos que va a estar a cargo de las arterias pudendas externas, ramas de la arteria cremastérica. La parte venosa forma del plexo que termina en la vena safena magna y en las venas pudendas internas. Los linfáticos del escrotóbulo van a ser hacia los nódulos inguinales, tanto superficiales como profundos, y la inervación sensitiva proviene del nervio pudendo y de los nervios ilioinguinales y genitofemorales. Entonces, por eso es ricamente vascularizado e inervado. Y la estructura del sistema genital masculino, pues más externa, es el pene, ¿sí? Que es el órgano genital externo, el resto pues estaban por dentro o protegidos dentro de la cavidad abdominal o de la bolsa escrotal, pero el pene pues es un órgano genital externo que le pertenece pues al sexo masculino, al hombre, que va a estar ubicado por debajo de la sínfisis púbica y por encima del escroto. ¿Cuál es la función? Es el encargado de llevar a cabo la copulación gracias a su capacidad eréctil que tiene en un momento determinado. El pene entonces va a estar conformado por los cuerpos cavernosos y por el cuerpo esponjoso. En ese orden de ideas podemos decir que está formado por dos cuerpos cavernosos superiores y un cuerpo esponjoso inferior. Y ese cuerpo esponjoso inferior es el encargado de transportar o de llevar la uretra esponjosa o la uretra pues masculina a ese nivel. ¿Listo? El pene tiene una forma cilíndrica que mide aproximadamente entre 10 a 12 centímetros de longitud en el adulto. En el estado de erección, cuando los cuerpos cavernosos se han llenado de sangre, ese tamaño tiende a variar, aumenta en volumen y aumenta en longitud y se puede enderezar por delante del pubis por lo que les explico, o sea, los cuerpos cavernosos se llenan de sangre. ¿Listo? Entonces, ese es una maqueta de un pene, entonces por aquí, por debajo de la sínfisis púbica, por encima del escroto, ¿listo? Y obviamente, entonces, en el adulto, entre 10 a 12 centímetros, un tamaño que puede variar con la erección. Este pene entonces va a presentar una porción proximal y una porción distal. La porción proximal del pene se ha denominado raíz del pene y es la que está adherida a la línea alba arriba y a la sínfisis del pubis por abajo. ¿Listo? ¿Mediante qué? ¿Cómo se une, cómo se fija y cómo se sostiene esa raíz del pene? Mediante el ligamento suspensorio del pene. La parte distal del pene es lo que se conoce como el cuerpo, ¿sí? O sea, el cuerpo del pene. Está pues distante de la raíz. Va a presentar una cara superior que se conoce como el dorso del pene y una cara inferior o cara uretral. Entonces, miren, esta sería la raíz del pene donde tengo el cursor
y esto sería el cuerpo del pene. Entonces, miren, a este nivel estaría la raíz y este sería el cuerpo. ¿Listo? Entonces, la raíz es la que va a fijarse a través del ligamento suspensorio del pene. Y el cuerpo, entonces, mire, tiene una cara dorsal superior y una cara uretral inferior. ¿Por qué? Porque la uretra está hacia la parte inferior. Eso es en posición normal. Por eso cuando el hombre se para y orina, pues la orina cae hacia la superficie inferior. Sin embargo, también podrán existir variaciones pues anatómicas, que esas variaciones anatómicas, ya son malformaciones, hacen que la orina pueda irse en diferentes direcciones. ¿Listo? El cuerpo del pene se continúa hacia adelante con una dilatación que se conoce como glande, que corresponde al extremo agrandado del cuerpo esponjoso del pene. Eso lo miramos en la uretra, ¿no es cierto? Entonces, miren aquí. Esto que usted está viendo aquí, en este circulito pintadito, es el glande, que es la continuación de la parte anterior, pues, del pene. Entonces, aquí tenemos, miren, la raíz del pene, ¿sí? Está la raíz, este es el cuerpo, todo esto que estamos viendo acá ya es el cuerpito, ¿sí? Aquí entonces tenemos el cuerpo cavernoso arriba, dos cuerpos cavernosos arriba, un cuerpo esponjoso abajo, y aquí en el centro del cuerpo esponjoso, en la gráfica, miren, les estoy señalando, viene la uretra esponjosa, ¿sí? Y todo esto es el glande. La uretra, ¿cómo se abre? Para evacuar la orina o el semen, dependiendo de la función que esté desempeñando en un momento determinado. El glande presenta un borde posterior que se conoce como la corona del glande. Entonces, miren, este es el glande. Aquí tenemos el glande. Entonces, aquí tenemos la corona, miren. Que vemos aquí. La corona del glande. Por detrás de la corona encontramos una hendidura, que es el cuello del glande, el surco balano prepucial. Aquí. Aquí, miren. El surco balano prepucial, que va a contener unas glándulas prepuciales o glándulas de Thiessen, ¿sí? Esas glándulas prepuciales o de Thiessen producen una secreción blanquecina normal que sirve para lubricar y para proteger del medio externo y de los agresores externos. Pero es muy importante que en los pacientes pediátricos, sin ejercer fuerza, se retraiga el prepucio, que es la membrana que recubre el pene, que normalmente no debe estar adherida a la cabeza o glande, sino solamente debe llegar hasta la corona del glande. El glande como tal debe estar descubierto, sí lo protege, pero cuando usted lo retrae puede ser visible. ¿Por qué? Porque si ese prepucio, que es la membrana que recubre el cuerpo del pene, está adherido sobre el glande, obstruye la uretra, puede generar infecciones urinarias en el paciente masculino. ¿Listo? En ese orden de ideas, es importante que al paciente pediátrico se le explore en una valoración si ese prepucio retrae o no retrae. No es aconsejable estarlo manipulando todo el tiempo, retrayendo al paciente pediátrico, porque se puede fisurar si tiene una estrechez muy grande, debe el cirujano llevarlo en un momento determinado a cirugía, pero sí explicarle a la mamá que debe, si retrae fácilmente, limpiarle esa secreción que se acumula a nivel del surco balano prepucial, que es producido por las glándulas prepuciales o glándulas de Thiessen. Es importante limpiar porque puede hacer balanitis. ¿Listo? En la cara inferior del cuello, entonces está el septo del glande, que es un tabique que está ubicado por debajo de la uretra. Entonces, mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Aquí podemos ver el frenillo a ese nivel. Entonces, aquí, miren, encontramos, esta es una vista inferior, pues la abertura de la uretra, mire, todo esto es la cabeza, o que se denomina glande, mire la corona, mire aquí el surco balano prepucial, aquí encontramos las glándulas prepuciales, el frenillo, ¿sí? Que está hacia la cara inferior o uretral, y este es el prepucio, mire, es la membrana que está recubriendo, o la piel que recubre el cuerpo del pene, protege el glande, pero no está adherido al glande, solamente llega hasta la corona.
Alrededor del glande encontramos el prepucio, que es un repliegue cutáneo que rodea el glande en forma de manguito y cuya cara interna es mucosa. En la unión mucocutánea se forma un orificio por donde emerge el glande. La dilatación de la uretra en el glande forma la fosa navicular, que la habíamos visto en el sistema urinario. Entre el prepucio y la cara inferior del glande se extiende el frenillo del prepucio, ¿sí? Que lo está delimitando. Entonces miren aquí la fosa navicular. Y el frenillo, pues ya lo habíamos visto a este nivel. Entonces miren, aquí tenemos el cuerpo del pene. Aquí tenemos, mire, el glande. Aquí tenemos el orificio prepucial. Miren, es el prepucio. Y entonces, prepucio retraído, miren, lo retrae. Entonces, si usted se da cuenta, el frenillo lo fija hacia la corona, pero no lo fija el glande. El glande queda libre de prepucio, de esa piel que lo recubre. Las glándulas de Thiessen o las glándulas prepuciales, pues miren, secretan una sustancia que se denomina el esmegma, que va a lubricar y va a permitir pues la lubricación a ese nivel. Eso es normal, ¿sí? Eso es normal, pero sí es importante que se esté limpiando para evitar la acumulación de esa secreción, porque hacen una enfermedad que se llama balanitis, ¿sí? O balanitis prepucial, es precisamente porque esa secreción se acumuló, se irrita la mucosa del glande y la piel del glande y va a generar pues esa secreción, un olor desagradable. Entonces, las glándulas de Thiessen. Entonces, el pene, dijimos que iba a estar formado por dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Están rodeados por la piel, que continúa a nivel del cuello del glande y con la mucosa de este. A nivel del prepucio, cerca de la corona del glande, se encuentran las glándulas prepuciales que producen el esmegma, que ya acabamos de hablar de ella. Y por dentro de la piel, pues está el dartos, al igual que en el escroto. Por debajo del dartos está la fascia superficial del pene. Por dentro de la fascia superficial del pene encontramos la fascia profunda, que va a estar formado por tejido conectivo y va a contener los vasos profundos del pene. Finalmente encontramos la albuginia, que es una capa o una cápsula fibrosa que envuelve directamente cada una de las formaciones eréctiles del pene, o sea, los cuerpos cavernosos. El cuerpo esponjoso no es una formación eréctil, solamente los cuerpos cavernosos. Entonces ahí lo podemos ver, ese es un corte transversal que nos permite a nosotros evidenciar. Entonces miren, la piel está por fuera, ¿sí? Entonces la fascia externa que contiene los vasos, la fascia interna, y aquí pues ya están rodeando, estos son los cuerpos cavernosos. Entonces aquí podemos mirar los dos cuerpos cavernosos, miren aquí los cuerpos cavernosos, y abajo el cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso en el centro contiene la uretra esponjosa, y a cada lado pues va a tener la arteria bulbocavernosa, pues que se encarga de nutrirlo. Los cuerpos esponjosos en el centro contienen la arteria cavernosa profunda. Externamente vamos a encontrar, miren, sobre los cuerpos cavernosos tenemos la vena dorsal profunda del pene y por debajo de la piel y de la fascia superficial tenemos la vena dorsal superficial del pene, que es lo que nosotros estamos observando aquí. Aquí a cada lado de la vena dorsal profunda vamos a encontrar la arteria dorsal del pene y el nervio dorsal del pene. Y por debajo de los dartos encontramos las venas laterales superficiales. Todas ellas van a ir encaminadas, como lo vamos a ver más adelante, a ayudar a estos cuerpos cavernosos a la erección. Y miren aquí, internamente la túnica albugínea. La túnica albugínea la vamos a encontrar alrededor de estos que son los cuerpos cavernosos. La fascia profunda también nos va a formar esto que se conoce como el septo intercavernoso de la fascia profunda. Miren aquí. Este septo es que divide los cuerpos cavernosos del cuerpo esponjoso, dejándolo hacia abajo. El cuerpo esponjoso obviamente también va a tener su túnica albugínea, mire, que está alrededor de ella pues, o de la porción, protegiéndola y envolviéndola como tal. Digámoslo de alguna manera, que el pene en la superficie más profunda va a tener unos compartimientos que va a asegurar
que los cuerpos eréctiles no se junten o no se mezclen con la porción esponjosa que lleva pues nuestra uretra prostática, uretra esponjosa. Si hablamos entonces de las formaciones eréctiles del pene, solamente vamos a tener en cuenta que existen los cuerpos cavernosos, no el cuerpo esponjoso. Solamente los cuerpos cavernosos se van a encargar de la erección del pene. Tenemos dos cuerpos cavernosos, un cuerpo cavernoso derecho y un cuerpo cavernoso izquierdo, que son dos estructuras cilíndricas que se adelgazan hacia sus extremidades, o sea, entre más anterior es mucho más delgado y hacia atrás es mucho más grueso. Se une a nivel del dorso del pene, por debajo de la sínfisis púbica, y se inserta atrás en la rama isquiopúbica y forma los pilares del pene. En el surco dorsal, formado entre los dos cuerpos cavernosos, vamos a encontrar la vena dorsal profunda del pene, que era esta, miren, entre los dos por arriba, miren aquí, la vena dorsal profunda. Acompañada, obviamente, miren aquí, por la arteria dorsal y por el nervio dorsal. ¿Listo? Pero es la vena dorsal profunda. En el surco inferior está alojado el cuerpo esponjoso. Entonces, el surco dorsal y mire el surco inferior. Por debajo vamos a encontrar el cuerpo esponjoso. Que es lo que estamos mirando acá. Y el cuerpo esponjoso está rodeando la uretra esponjosa, la parte vulvar y la parte peneana. Su porción posterior es mucho más ancha, forma el bulbo del pene, que está ubicado entre la membrana perineal y la fascia del perineo. En su porción media la vamos a encontrar que se ubica por debajo del tabique del pene, y en su extremo anterior es mucho más grande y forma el glande. ¿Listo? Entonces miren aquí. Entonces, los cuerpos cavernosos, que son los eréctiles, y el cuerpo esponjoso, que lleva la uretra. Y adelante termina en el glande. Entonces, aquí tenemos el bulbo del cuerpo del pene, que está dado por la porción esponjosa. Mire, en la porción esponjosa, y mire, termina dilatándose en el glande, que contiene la fosa navicular, que le corresponde al sistema urinario. Y por encima, digámoslo así, vamos a encontrar los cuerpos cavernosos. Un cuerpo cavernoso derecho y un cuerpo cavernoso izquierdo, por arriba. Aquí también lo podemos observar. Entonces, mire cómo este esponjoso es más dilatado hacia su origen y forma el bulbo del pene, y hacia adelante forma el glande del pene. ¿Listo? Cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos hacia arriba. La vascularización entonces va a estar a cargo de las arterias, la arteria pudenda externa y la arteria perineal. Las formaciones eréctiles van a estar irrigadas por las ramas de la arteria pudenda interna, que van a dar ramas como la arteria del bulbo del pene y dorsal del pene. Estas forman una red donde las arterias profundas del pene son las más importantes. Las arterias profundas del pene van a emitir unas ramas que tienen forma espiroidal dentro de los cuerpos cavernosos, y ya se les denomina arterias helícinas. ¿Listo? Estas arterias helícinas van a estar en la parte más interna de los cuerpos cavernosos. ¿Listo? Entonces miren aquí las arterias cavernosas, que son denominadas helícinas. Miren hacia la parte interna. Aquí están las arterias dorsales. Y para la parte, estas son las arterias para la parte eréctil o cuerpos cavernosos. Mientras que para el cuerpo esponjoso vamos a tener las arterias bulbo-uretrales. Miren aquí, las arterias bulbo-uretrales, aquí las arterias cavernosas, aquí la arteria dorsal, miren, ¿sí? En punticos continuos la arteria dorsal. Miren cómo viene. Y ya en el interior del cuerpo cavernoso forman las arterias cavernosas o helicinas. La parte venosa, pues vamos a tener unas venas superficiales y unas venas profundas. Las venas superficiales drenan hacia las venas del escroto y la vena dorsal superficial del pene, y de ahí a la vena safena magna. Y las venas profundas terminan en las venas cavernosas y forman la vena dorsal profunda, que termina en el plexo venoso vesical del espacio retropúbico. La parte linfática, la linfa del pene, drena hacia los nodos inguinales superficiales,
que se encargan pues de la parte de la envoltura o de la superficie externa, digámoslo así, y los nódulos inguinales profundos y los prevesicales se van a encargar de drenar el glande y las formaciones eréctiles. La parte de la inervación sensitiva va a estar a cargo de los nervios genitofemorales y genitoinguinales. Y la erección depende de los ramos del plexo hipogástrico inferior, del cual participan los nervios espláncnicos pélvicos y del parasimpático pelviano. ¿Listo? Entonces, es así como logramos que los cuerpos cavernosos, cuando se llenan de sangre por la parte venosa, logran pues la erección y finalmente cuando una vez el estímulo finaliza, ¿sí? Por el efecto ya de la relajación de estos plexos que no ejercen mayor contracción, pues simplemente el estímulo desaparece y vuelve a su posición normal. Existe una condición patológica que se denomina priapismo, y es cuando los cuerpos cavernosos, una vez el estímulo desaparece, persisten, ¿sí? Llenos de la parte venosa, generando ya dolor. Entonces, esa erección ya no es una erección satisfactoria, sino es una erección dolorosa y requiere de un manejo urgente de evacuar la sangre que se ha acumulado en esos cuerpos cavernosos para evitar pues que sufra alguna lesión pues de mayor consideración a nivel peneal. ¿Listo? Entonces, chicos, eso era lo que teníamos para revisar de nuestro sistema genital masculino. Entonces, pues yo los invito a que ahorita nos encontraríamos a la 1 de la tarde para iniciar nuestra parte práctica, que revisen lo que acabamos de, de hablar, que revisen lo que nosotros acabamos de estudiar y si tienen alguna duda, pues en la tarde me la hagan saber para yo poderles resolver y quitar las dudas que tengamos para que podamos pues avanzar. ¿Listo? Entonces, revisen por favor cualquier duda o inquietud a la 1 de la tarde que nos conectamos a hacer la parte práctica. Entonces,